De ahí vemos el principio de lo que es el honrar a Dios, la contraparte de no blasfemar su nombre, el honrarlo, el honrar a Dios. Ahora, también vemos en la historia lo que es las diversas manifestaciones de la idolatría. No solamente en el hecho de que somos criaturas limitadas, que no podemos aparentemente percibir lo que está más allá de nuestra comprensión, lo que es infinito, algo siendo nosotros criaturas finitas. También en la historia se ha revelado lo que es el blasfemar el nombre de Dios, lo que es el tomarlo a la ligera también. ¿Cómo es que las generaciones han hecho esto? Una de estas generaciones es la generación que vino después de Adam Arishon, la generación que vino después del primer hombre. Una de ellas fue la generación de Enosh, que era nieto de Adán. Adán tuvo a Caín y a Abel. A Caín y a Abel. Abel fue asesinado por Caín. Caín fue desterrado. Caín, en el sentido tal y como el propio relato de Génesis lo menciona, por haber matado a Abel, le dice: tú, por ser que no respetaste la vida humana, no respetaste el Tselem Elohim, no respetaste la semejanza a mí, a Dios, por ser que no respetó la semejanza a Dios que tiene Abel, la revelación divina que tiene Abel, entonces Caín tiene que ser apartado, se queda apartado de la conexión con Dios, se queda en cierta forma apartado de la conexión con Dios, se queda en un estado por aparte, se queda en un estado separado. Es curiosamente lo que la parte mística de la Torah menciona, que son las klipot, o cáscaras, las klipot. Caín, ¿a dónde entró? A la realidad de ¿qué? De ser una criatura que tiene cáscaras. Igual como las cáscaras cubren la fruta, igualmente Caín ya no tenía la posibilidad de conectarse con Dios. ¿Por qué? Porque lo impiden las cáscaras que lo rodearon. Las cáscaras de maldad que lo rodearon desde aquel entonces ya le apartaron de la conexión con la divinidad. Entonces, ¿qué pasa? Ve Adam Arishon, el primer hombre, Adam, ve esto, y entonces dicen no. Si el mundo no puede estar así, el mundo no puede estar solamente en cáscaras, sino entonces, como mencionamos, es como cortar de tajo esta línea de luz divina del vacuum. Entonces todo esto va a morir. Ya no va a haber existencia, ya no va a haber mundo. Entonces, tiene que haber un heredero mío. Adam Arishon se dijo a sí mismo: tiene que haber un heredero mío que continúe con el apego a Dios. Que continúe con el apego a Dios por medio de ¿qué? De descubrirlo dentro del mundo. ¿Y quién fue este heredero? Shet. El tercer hijo. ¿Con Java lo tuvo también? Sí, con Java, sí. Estos tres hijos, Caín, Abel y Shet, todos estos fueron hijos de Adán y Eva. Él tuvo ya un tercer hijo después de lo que pasó. Después de lo que pasó con Caín y Abel, de que Caín mató a Abel, y entonces Caín fue apartado de la conexión divina, por medio de cáscaras de maldad. Entonces, Adam Arishon decide: tiene que haber otro heredero, tiene que haber otra persona que continúe con el buen camino, que continúe con el camino del bien, con el camino de la verdad, con el camino del apego a la divinidad, del apego a Dios, el apego el apego a Dios y revelar su unicidad dentro del mundo. Si no, entonces como dijimos, es cortar de tajo nuestra conexión como seres limitados con Dios. Entonces significa la muerte. Entonces viene Shet.
y tiene un hijo que se llama Enosh. Enosh. Que curiosamente en el hebreo moderno, la palabra Enosh, la palabra Enosh también significa humanidad. Afuera de que Enosh fue nieto de Adam Arishon, fue nieto del primer hombre, fuera de que Enosh fue nieto del primer hombre Adán, también la palabra Enosh significa humanidad. ¿Por qué? Porque de Enosh viene toda la concepción de la humanidad hasta nuestros días. Todo lo que, el comienzo de la humanidad, de la cadena de generaciones humanas, empezó ya plenamente con Enosh. Mencionan nuestros sabios. Entonces, ¿qué hizo Enosh de malo? ¿Qué hizo este nieto de Adán de malo? Menciona el Maimónides, Enosh llegó a la conclusión de que por ser que sus tíos hicieron lo que hicieron, entonces quiere decir que no necesariamente hay que venerar no necesariamente hay que venerar, hay que darle culto al rey, no necesariamente hay que darle reverencia al rey, en ese sentido es a Dios, no necesariamente hay que darle reverencia a la realidad última de las cosas que es Dios. ¿Por qué? Porque ya vimos, Caín mató a Abel y Caín por ello fue apartado de la conciencia divina, fue apartado ¿de qué? De la conexión con la divinidad. Entonces dijo, es muy peligroso, es muy peligroso al parecer, es muy peligroso el andarse con Dios. Entonces, ¿qué dijo Enosh? Dijo, Dios también creó la luna, el sol, las estrellas, creó fuerzas naturales y también sobrenaturales, que estas también tienen poder, y tienen un poder que podemos percibir. Entonces, Enosh mencionó, es como un rey que tiene sus sirvientes, el rey y sus sirvientes. Entonces, si no puedes tratar directamente con el rey, porque si no, entonces el rey te puede decapitar. Entonces, ¿con quién tienes que tratar primero? Con los ministros, con los sirvientes. Primeramente tienes que tratar con los ministros, ¿para qué? Para que el rey te haga caso. Esa fue la conclusión que llegó Enosh, que llegó el nieto de Adán. Primeramente hay que darle culto ¿a qué? Al sol, a la luna, a las estrellas, etcétera, etcétera, al agua, al viento, etcétera, etcétera, o sea, a todas las fuerzas naturales que son los ministros de Dios, el rey. Pero Enosh también muy por dentro decía, hay que darle culto a los ministros, hay que quedar bien con los ministros para también quedar bien con el rey, pero no hay que abandonar también la conexión con el rey, o sea, no hay que abandonar tampoco la reverencia al rey. ¿Por qué? Porque él es el que reina sobre todo, porque como dijimos anteriormente, en Melech Beloam no hay un rey sobre un reino, o sea, el rey es el pueblo es el que recibe las órdenes del rey, o sea, el pueblo es el que entronizó al rey. O sea, los ministros solamente son puestos por el rey. ¿Para qué? Para administrar su reino. Los ministros, esa es su función. O sea, es como, por ejemplo, aquí tenemos a Peña Nieto. Tenemos a todos los secretarios, el secretario de Turismo, el secretario de Economía, etcétera, etcétera, secretario de Agricultura, etcétera, etcétera. Pero los ministros no tienen un poder por sí mismos. Tienen un poder, ¿por qué? Porque se los delegó el rey, se los delegó el presidente en este caso. Pero, ¿quién le dio el poder al rey? El pueblo. Entonces, Enosh dijo, igualmente así, hay que quedar bien con los ministros de Dios, o sea, el sol, la luna, las estrellas, todas las fuerzas naturales, pero también reverenciar al rey. De ahí nació el concepto de la idolatría. De ahí nace el concepto de la idolatría. Y más tarde, menciona el Maimónides, con el pasar de las generaciones, con el nacer de las siguientes generaciones que le siguieron a Enosh, hasta Noé,
Con el pasar de todas las generaciones hasta Noé, ya las siguientes generaciones habían distorsionado más este concepto de Enosh. Dijeron, el rey está muy lejos, el rey es el rey está muy por encima de nosotros, está muy alejado de nosotros. ¿Cuándo vamos a poder percibirlo? ¿Cuándo vamos a poder tener un contacto con él, con el rey? Entonces mejor vamos a tener a los ministros como nuestra conexión con lo abstracto y con la energía divina. Entonces quiere decir que la energía divina está en los ministros. Llegaron a la conclusión. Entonces lo que podemos hacer para conectarnos con la energía divina es darle culto a los ministros del rey, al sol, a la luna, a las estrellas, todas las fuerzas naturales. Y esa fue la generación, esa fue la generación la generación del diluvio, la generación de Noé, y también posteriormente la generación de la Torre de Babel. Ese fue también el error de la Torre de Babel. Ya tenían esa concepción de que el rey está muy alejado, por eso es que los ministros son lo más cercano a nosotros de la manifestación divina, la manifestación de la luz infinita de Dios. Entonces, de aquí viene lo que es el concepto de la idolatría. Y más, pero ya desde Noé, hay un dato curioso. Noé, de donde entonces menciona la Biblia, Benoach Matzachem Bene Hashem, y Noé halló gracia en los ojos de Dios. ¿Por qué? Porque él llegó a la conclusión, lo que dijo mi tatarabuelo Enosh, de que tengo que darle culto a los ministros, no es cierto. ¿Por qué? Porque no hay ministros sin rey. Los ministros son solamente el brazo derecho del rey. Son solamente la extensión del rey. ¿Para qué? Su extensión ejecutoria. A quien tengo que acercarme es al rey. Entonces él llegó a esa conclusión, y fue cuando Noé recibió la orden del arca. Tienes que hacer un arca. ¿Por qué? Porque esta generación, la generación tuya, es una generación que se ha corrompido en varias formas, entre ellas esta, la de idolatría, tal y como menciona la propia Biblia Batimale Aretz Jamás. La tierra se llenó de violencia, que eso, alude a otros tipos de cosas, adulterio, robo, asesinato, todo, cosas que también vamos a tratar en las siguientes clases. Pero también la tierra se había corrompido. ¿Por qué? Porque por este concepto erróneo, de que lo más cercano a nosotros son los ministros y no el rey. Entonces tenemos que darle culto a los ministros. ¿Para qué? Para recibir la influencia del rey. Entonces Noé llega a la conclusión, no, el rey es el que vale, no los ministros. Por eso es que Dios escoge a Noé y su descendencia. ¿Para qué? Para continuar la conexión divina, la conexión de las criaturas con Dios. Para continuar la conexión de esta luz infinita que penetra dentro del mundo, la espiritualidad dentro de lo material. Está después en el sentido, viene después otra generación, pasa el diluvio, toda la generación toda aquella generación contemporánea de Noé son destruidos, el mundo, borrón y cuenta nueva. El mundo es otro, el mundo empieza con Noé y toda su descendencia, ¿sí? Es que aquí tengo una pregunta que siempre me ha hecho muchas bolas. Sí. Están Adán, Java, sí, son padres de Caín, Abel y Shet. Pero ¿de dónde salen los demás hombres y mujeres con quienes se fue, digamos, haciendo amplia la humanidad? ¿Eran también buena pregunta. hechos por Dios? Sí. ¿O de dónde salieron? Por ser que... regresamos entonces al principio, y regresamos a los 3 hijos de Adán, Caín, Abel y Shet. Entonces,
por ser que Abel fue asesinado, él no tuvo descendencia, de hecho. Entonces